Shalom para todos. Parashá Koraj. La palabra Koraj traduce depilado. Está en Números 16:1 al 18:32 y estos son los temas de la Parashá. El primer tema es la rebelión de Koraj, capítulo 16:1 al 35. El segundo tema es el pueblo se queja ante Moshe por la muerte de Koraj y de sus seguidores. Tercer tema, el bastón de Aarón. La vara de Aarón florece y da frutos como señal de autoridad. Luego, las obligaciones de los sacerdotes y de los levitas, los derechos de los sacerdotes, el caso del hombre que recogía leños en Shabbat y el diezmo de los levitas. Y las preguntas que siempre nos hacemos: ¿por qué ordenó Dios utilizar estos utensilios de los rebeldes para revestir el sagrado altar? ¿Cómo es que el pueblo se atrevió a culpar a Moisés y a Aarón por la muerte de Cora y su gente después de haber presenciado tales milagros? ¿Por qué aún después de que estos relatos ofrece Dios hacer una prueba más, la de las varas, para demostrar que Aarón y su familia eran los escogidos para el trabajo sacerdotal? Números capítulo 16, versículo 1. Y empezamos ya con la charla sobre esta parashá que es muy interesante, como todas, la parashá Koraj. Y vemos en pantalla el capítulo 16:1. Koraj, hijo de Itzar, hijo de Coat, hijo de Leví, se apartó con Datán y Abirán, hijos de Eliab, y con On, hijo de Pele, de la tribu de Rubén. Lo primero que tenemos que ver es lo siguiente. Koraj y los Datán y Abiram, hijos de Eliab, resulta que eran vecinos. Las tribus en las que vivían estaban contiguas una de la otra en el campamento en el desierto. Ya vamos aprendiendo con esto que con quien te juntes vas a terminar o contaminándote o bendiciendo. Entonces nosotros debemos escoger bien con quién andamos, con quién nos juntamos, incluso el vecindario en el que vivimos. Y esto fue nefasto para la gente que vivía al lado de Cora, porque muchos de ellos terminaron muertos después de este suceso de rebelarse en contra de la autoridad de Moshe. Contrario a la creencia popular, el pueblo de Israel aceptó a Moshe como el profeta, el único ser humano que estaba autorizado para transmitir las leyes de Dios, y no por los milagros que realizó, sino por la forma en que todos lo vieron interactuar con Dios en el monte Sinaí. Todo el pueblo judío vio a Moshe acercarse a la nube de gloria. Todos escucharon la voz divina hablando con él, con Moshe. Todo el pueblo escuchó cómo Dios le instruyó y cómo Dios se dirigió a Moshe. Porque si es cierto que Moshe era el líder, antes de la entrega de la Torá en el Sinaí, habían reservas por parte de la gente con respecto a si era o no el canal, el conducto de autoridad Moshe, porque ellos solamente tenían, digamos, de Moshe, que era un hombre con autoridad, que era un hombre líder, pero tanto así como que era el escogido de Dios para guiarlos, pues lo podían pensar, podían echar ellos en el cajón de la duda. ¿Por qué? Porque es lógico. Cualquiera que venga y se nombre líder sobre nosotros, así haga milagros, eso no garantiza que él está enviado directo de Dios. Es que los milagros no son la base de nuestra emuná. Los milagros no son la base de nuestra fe. Nosotros nos reunimos aquí en Shabbat a estudiar la Parashá, o no nos reunimos entre semana a estudiar Torah porque vimos milagros y entonces por eso nos sentamos a estudiar. Ustedes no están en este grupo de estudio porque aquí se hacen milagros, ¿sí? Esa no puede ser la base para seguir a Dios, y mucho menos para seguir a un líder, porque milagros hay en todo lado, como lo veíamos en otros estudios. Ustedes van de los testigos de Jehová, allá también hay milagros. Ustedes van de los cristianos evangélicos y allá también hay milagros. Hay hasta en religiones paganas de idolatría. Todo lado hay milagros. Entonces, claro, Moshe los había guiado, ellos vieron abrir el mar, etcétera, pero había dudas todavía.
algunas dudas infundadas, otras dudas con pues, sospechas que eran lógicas debido al contexto en el que ellos estaban. De modo que ellos necesitaban una evidencia real fuerte de parte de Dios, de que en realidad Dios sí era el que le hablaba a Moshe. Y por eso es que ellos piden, cuando son la entrega van a prepararse para la entrega de la Torá, entonces Dios habla con Moshe, le dice, Moshe, ya diles que se preparen, que les van a entregar la Torá. Y el pueblo le dice, sí, cómo no, muchas gracias, estamos de acuerdo, pero nos gustaría a nosotros que Dios nos hable a nosotros primero, ¿sí? Porque qué tal que de pronto ahí sea que este Moshe se esté inventando las cosas. Entonces Moshe dice, ¿cómo no? Con mucho gusto. Y él va y habla con Dios y Dios le dice, listo, está bien. Dígales que entonces se preparen para que yo vaya y les hable, porque eso no va a ser así de sencillo. Y entonces tienen que purificarse, tienen que estar todos en un estado espiritual adecuado para poder tener ese encuentro, ese momento de revelación tan fuerte, divina para ellos. Y es cuando Dios les habla en el monte Sinaí y no aguantaron el voltaje, no aguantaron ese voltaje y entonces le dicen a Moshe, listo, nosotros sabemos que tú vienes de parte de Dios. Gracias, ahora tú el resto, entiéndete con Dios, nosotros diremos que sí. Y ahí es cuando le dicen, nace, y entonces viene Moshe y les trae el resto del mensaje de Dios, de las tablas de la Torá, y ellos dicen, nace, bemisbah. Nosotros haremos y estudiaremos lo que nos corresponde. Y luego siguen viviendo en el desierto hasta la construcción del Mishkan. Cuando construyen el Mishkan, entonces empieza todo este proceso y entonces las preguntas que nos tendríamos que hacer es, entonces, a ver, en Shemot, más a ver si lo tengo ahí en pantalla. Sí, para refutarlo, para respaldar esto, en Éxodo 19:9, Hashem le dijo a Moshe, yo vendré hacia ti en una espesa nube para que el pueblo escuche mientras yo hablo contigo. ¿Para qué era que sucedía esto? Además de entregar la Torá, para que el pueblo escuche que Dios hablaba con Moshe. Y así creerán también en ti. Creían en Dios, pero a Moshe como que tenían sus dudas, ¿sí? Y Moshe le transmitió a Hashem la respuesta del pueblo. Ya les expliqué cuál fue la respuesta del pueblo en este caso. Ahora, la importancia entonces bueno, aquí Maimónides explica con respecto a este versículo que antes de este suceso no creían en Moshe de una manera absoluta y persistente, sino con fe que dejaba lugar a dudas y que dejaba lugar a cuestionamiento. Eso lo dice Maimónides en Soteiga Torah 8.1. Ahora, la implicancia de esto es que luego de la experiencia del Sinaí, el pueblo judío sí tuvo el tipo de creencia en la profecía de Moshe que dura por siempre. Entonces, las preguntas que nos tenemos que hacer de ahora en adelante es, ¿cómo podemos entender entonces que Coraj y su grupo de rebeldes, la actitud que tuvieron ellos en este caso? ¿Acaso ellos no estuvieron también presentes en el monte Sinaí? ¿No vieron que Dios le habló a Moshe y que Dios le respaldó y que lo que decía Moshe era verdad porque Dios estaba ahí? O sea, ¿serían tan tontos como para no entender eso? Tenemos que entender que Coraje era una persona supremamente instruida, era una persona culta y era una persona muy capaz, porque se iba a echar el lazo en el cuello por una cosa tan absurda, viendo que Dios estaba con Moshe. ¿Acaso ellos no estuvieron entonces presentes ahí? ¿Por qué ellos no creían también que había sido Dios quien le había dicho a Moshe proféticamente que nombrara a Aarón como sumo sacerdote? Y si efectivamente creían esto, entonces, ¿por qué desafiaron dicho nombramiento? Si la rebelión fue causada por el hecho de que Moshe nunca le informó al pueblo judío que había sido idea de Dios nombrar a Aarón, entonces, ¿por qué no lo dijo cuando Coraj lo cuestionó? Porque si leemos el versículo, vemos que Moshe no le dijo, Dios fue el que dijo es, escucha, no fue mi idea honrar a Aarón, Dios me instruyó que lo hiciera, no fue expreso. El Or HaHaim de Hakadosh es un comentarista cabalista de la Torá, ofrece una intrigante respuesta al respecto. Coraj y sus seguidores
sí creían que Dios le había dicho a Moshe que nombrara a Aarón. Eso es lo que explica el Or HaHaim. Pero el problema se generó porque ellos no creían que el nombramiento hubiera sido idea de Dios. Esta es una postura, una explicación al respecto. O sea, Coraj y sus seguidores sí creían que Dios le había dicho a Moshe que nombrara a Aarón, pero ellos no creían que el nombramiento hubiera sido idea de Dios. Ellos estaban seguros y sabían que Dios amaba a Moshe, y como Dios amaba a Moshe, lo que Moshe le pidiera a Dios, Dios en ese caso se lo iba a conceder. Entonces la idea que tenían Coraj y los otros rebeldes es que Moshe utilizó su amistad con Dios para influir en la decisión de nombrar al hermanito, para crear una especie de digamos, rosca familiar ahí para mantener el poder, ¿sí? Y Dios, viendo que Aarón sí tenía cualidades para ello, se dio. Entonces, Coraj y los seguidores de Coraj nunca dijeron que Aarón no estuviera capacitado. Lo que ellos sostenían era que también había otra gente que era igualmente capaz. La teoría de ellos era que la razón más, tras el nombramiento de Aarón, era la especial relación entonces que Dios tenía o Moshe tenía con Dios. Ahora, la opinión de los rebeldes, por lo tanto, era que había sido igualmente aceptable para Dios nombrar a Aarón o a otra persona que hubiese sido sugerida, o había podido establecer un sistema rotativo, para el puesto de sumo sacerdote, o eliminar el cargo de sumo sacerdote y tener a unas cuantas personas oficiando de forma simultánea en lugar de que la posición recayera solo sobre una persona. Entonces, según el Or HaHaim, la molestia de ellos era que en lugar de haber apreciado las otras posibilidades de tener en cuenta a otra gente que también estaba capacitada, Moshe influyó para que nombraran al hermano. Y esa era la incomodidad de ellos, según el Or HaHaim. Por eso, en Bamidbar 16:3, bien lo tengo aquí en pantalla, dice: se congregaron contra Moshe y contra Aarón y le dijeron: bastante para vosotros. Es decir, en otras palabras, es demasiado para ustedes. O sea, no es porque Aarón realmente sea el escogido de Dios, sino entendiendo que Moshe había influido para que fuera nombrado Aarón, no les basta con toda la autoridad y poder que tienen. ¿Para qué quieren más? ¿Por qué no dejan que los otros participen? Esa era la postura de Coraj, ¿sí? Ahora, esta explicación del Or HaHaim claramente responde a algunas complicadas preguntas al respecto, pero despiertan unos problemas. ¿Cuáles son? Si este realmente era el problema, ¿por qué el conflicto con Coraj no podía haberlo resuelto de forma pacífica, sin la pérdida de ninguna vida? Que acuérdense que producto de esto son castigados y mueren ahí muchos. Entonces, ¿por qué Dios no declaró simplemente que el nombramiento de Aarón había sido en realidad su idea y no de Moshe, y se ha solucionado el problema? ¿Por qué no hubo un tumulto masivo por lo que pareciera ser un simple problema de comunicación? La explicación es que Korah y sus seguidores creían que Moshe tenía la autoridad, por supuesto, pero que Moshe, en lugar de haber sido equitativo y de haber permitido que otros participaran en el poder, influyó sobre Dios porque Dios lo amaba a Moshe y le pidió a Dios que nombrara a Aarón, que ellos sostenían que habían otras personas que estaban igualmente capacitadas como Aarón para el cargo, pero que Moshe utilizó como la palanca delante de Dios para nombrar a su hermano. Debido a eso es que ellos le dicen acá en el versículo 16:3, bastante es para vosotros. En otras palabras, bastante poder tienen, ¿para qué quieren más? Esa explicación es la que nos da el Or HaHaim. Ahora, por otro lado, incluso esa explicación está en el Midrash, dice, ¿sí? Y nos dice que la rebelión de Korah no fue provocada por el nombramiento de Aarón como sumo sacerdote, sino que fue provocada por el nombramiento del primo de Korah, el Safán ben Uziel, como jefe de la familia de Coat, de levitas.
¿sí? Acuérdense, los levitas estaban divididos en la familia de Coat, de Merari, Gerson y Merari. Nombró como jefe de Coat a primo de Coraj, a Elzafán. Por un lado, el abuelo de Coraj, Keat, tuvo tres hijos, Amram, Gizar y Uziel. Amram era el primogénito, por lo tanto el primogénito le correspondía la doble porción y Coraj sabía eso y no le molestaba el hecho de que Amram, siendo padre de Aarón y de Moshe, tuvieran esa doble porción y tuvieran ahí los cargos que estaban ya como el jefe supremo por parte de Moshe y Aarón como el jefe de los sacerdotes, el Cohen Gadol. Entonces, según el Midrash, lo que le molestó a Korah fue el hecho de que su primo, que era en orden de sucesión, era el último y a él le correspondería primero el cargo que como jefe de los coatitas y en lugar de eso lo omitieron a él y nombraron a su. Esa es la otra postura que tiene el Midrash. Entonces, esto es particular porque es como que Moshe se la dedicó a Cora, según lo que pensaba Cora. La gente muchas veces se hace ideas que me la tiene, mejor dicho, me la dedicó por cualquier razón y me tiene entre ojos y a mí no me quieren y cosas por el estilo y se arman unas películas y por eso termina habiendo rebeliones como la rebelión de Cora. Ahora, el Or HaHaim explica que este Midrash que acabo de narrarles no pretende atribuir la rebelión a los celos, sino que por el contrario viene a explicar que Korach tenía un argumento muy serio. Legalmente era un argumento serio. Ahora, Korach decía que los principios fundamentales de la justicia exigían que los nombramientos fueran hechos en base a algún criterio objetivo. Los nombramientos de Moshe mostraban que él no estaba siguiendo ninguna regla objetiva y por lo tanto merecían ser cuestionados. Si la regla a seguir fuera la regla del mérito, pues entonces la posición de sumo sacerdote debería haber sido determinada en base a un sorteo, por ejemplo, porque gente meritoria o en base a una, pues digamos, o sorteo o como una especie de licitación, porque había mucha gente capacitada para ese cargo. Si es por el lado de el mérito, dado que toda la nación era santa, porque su crítica era, y aquí hay mucha gente santa, Dios también nos habla a nosotros. Si las posiciones eran entregadas siguiendo las leyes de herencia, de acuerdo a los linajes descendientes, lo cual también constituye un criterio objetivo. Entonces, él, Korah, debería haber sido nombrado líder espiritual de la familia de Coat. Entonces, si no es por méritos y no es por orden de herencia, entonces, ¿por qué Moshe está nombrando al hermano? Si no me puso a mí como jefe de los cuatitas porque por orden de herencia yo debería ser, o no puso a otro a competir con Aarón para el cargo, entonces, ¿cómo es que según qué valores está Moshe tomando la determinación para nombrar al hermano? Entonces, lo que ellos concluyen es, Moshe está actuando caprichosa, abusivamente está actuando, ¿sí? Parecería evidente entonces que Moshe no estaba utilizando ninguna de las reglas de la lógica de respetar a una comunidad, sino que estaba seleccionando a la gente de forma arbitraria, según sus propias preferencias personales o gustos. Esto de seguir así, siguiendo el pensamiento de los rebeldes, era similar a darle poderes dictatoriales a Moshe. Entonces el argumento de Korah desde esta perspectiva era que nadie había nombrado a Moshe como dictador, ¿sí? Ahora, debemos preguntar, ¿por qué esto es relevante? ¿Qué tiene que ver esto con Dios? Después de todo, Moshe era solo un profeta. ¿Cómo alguien que está directamente bajo el control de Dios puede ser acusado de usurpar poderes dictatoriales? Debemos examinar el tema con mayor profundidad para poderlo entender. El poder político temporal se origina en las mismas personas sobre las cuales es ejercido
dicho poder. Y son esas personas quienes deben entregarlo. Por esta razón, los principios democráticos demandan que sea la gente la que selecciona a sus líderes, en elecciones libres, por supuesto, como es la costumbre de nuestra sociedad. En teoría, se podría generar también otros sistemas de selección de líderes, como paneles de expertos, por ejemplo, leyes de herencia, por ejemplo, o entrenar reyes filósofos, como planteaba Platón. El método no es relevante, siempre y cuando el pueblo autorice el método, ¿sí? Si no lo autorizan, entonces el poder estaría siendo usurpado. Según Korah, los rebeldes, entonces Moshe estaba usurpando el poder, estaba extralimitándose en funciones y estaban yendo a la dictadura, ¿sí? Ya que todos los dictadores usurpan el poder que le corresponde al pueblo, al cuerpo político, sin su consentimiento, es decir, al pueblo, y el pueblo no ha autorizado eso. Pero hay un tema, y es que los líderes espirituales representan a Dios. Los profetas como Moshe sirven como intermediarios entre Dios y el pueblo judío. A primera vista, parecería que la selección de dicha gente le corresponde legítimamente a Dios. Después de todo, los profetas son sus representantes. Sin embargo, el tema es más complejo, ya que los profetas sirven de conductos para muchos más que los mensajes de Dios. Los profetas también son conductos para los milagros de Dios y por tanto la personalidad de un profeta puede impactar en gran medida en el tipo de milagros que se hacen. Por ejemplo, Moshe no podía servir de conducto para entregarle carne al pueblo en el desierto, eso lo vimos la semana pasada. Solo servía de conducto para entregar el maná. Ahora, Devarim 34, tengo en pantalla también, 10, dice, pero, o sin embargo, no surgió profeta más en Israel, como Moshe, a quien se le había manifestado a Adonai rostro a rostro, es decir, cara a cara, o con quien hablaba cara a cara él, para todos los signos y los portentos que le había enviado Adonai para hacer en la tierra de Egipto ante Faraón y ante sus servidores y ante toda su tierra, y para todo el poder fuerte y para toda la manifestación magna que había hecho Moshe a ojos de todo Israel. La calidad de los milagros de Moshe claramente está correlacionado con el nivel de su profecía. Solo un profeta que tuviese las características de Moshe era capaz de servir como conducto para los milagros del Éxodo. Pero hay que entender que los milagros también tienen implicaciones políticas, ya que esos milagros afectan a la gente. Fíjense en cuál fue la reacción del pueblo judío ante el milagro del incienso, que el milagro del incienso estableció la legitimidad del sacerdocio de Aarón, pero probó ser sumamente letal para quienes lo desafiaron. Ahora sí, vamos a ese versículo, números 17 y 6. Pero al día siguiente, toda la comunidad israelita protestó contra Moshe y Aarón diciendo, ustedes causaron la muerte al pueblo de Hashem, ¿sí? Porque si ellos vieron que la muerte de toda esta gente fue con la mano de Dios. Vuelvo y explico, debido a que ellos sabían que el profeta estaba ligado con el tipo de milagro que se hiciera, entonces este Moshe nos trae milagros o cosas o castigos de manera que mueres la gente. Y por eso le hacen el reclamo a él y a Aarón. Ustedes causaron la muerte al pueblo de Hashem. Ahora, nos tenemos que hacer otras preguntas. ¿Cómo podían los judíos acusar a Moshe y Aarón de matar a la gente de Hashem, siendo que era obvio que sus muertes habían sido una consecuencia directa de un milagro que había causado Dios mismo, Dios mismo? Obviamente Dios no podía ser declarado culpable. El profeta, sin embargo, sirve de conducto, entonces, para los milagros y solo aquellos milagros para los cuales él constituya un canal abierto para él deslizarse a través de él, eran los que iban a suceder, como fue el caso de lo del incienso. Si Moshe hubiera ideado una prueba menos letal para la verificación del sacerdocio de Aarón, entonces Dios habría proveído un milagro benigno para validar el sacerdocio de Aarón y nadie hubiera muerto, dado que la profecía tiene ramificaciones tanto políticas como espirituales. La determinación de cuál es el proceso de selección de profetas apropiado se vuelve un tema complejo. Entonces era muy lógico que el pueblo judío argumentara que ellos debían estar involucrados en el proceso de selección del profeta, o al menos en la selección de quienes ocuparían ciertas posiciones espirituales debajo de él, de Moshe. Entonces, digamos que esta explicación completa la posición que adoptó Korah y sus seguidores.
ellos afirmaban que Moshe era un dictador. El hecho que él había sido elegido por Dios como profeta no borraba automáticamente la legitimidad de la demanda que tenían ellos de querer tener voz y voto en la distribución de las posiciones espirituales que claramente tenían implicaciones políticas. Entonces, los principios de la justicia demandan que el pueblo tenga participación o algún tipo de injerencia en la forma en que desempeña el cargo. ¿Por qué no podían influir en la parte humana de la ecuación, expresando su interés por controlar los nombramientos espirituales determinados por humanos en la interacción general con la divinidad? La historia de rebelión de Coraj solo puede ser entendida por completo si la vemos una lucha de poder con Dios mismo. Entonces, ahora entramos a la tercera perspectiva. La primera, resumiendo, es el tema de que Coraj argumentaría que había otra gente capacitada tanto como Aarón para el cargo. La segunda línea nos hablaría de que Coraj argumentaría la herencia para acceder al cargo de jefe de los cuaritas y no se le dio esa posibilidad. Y ello nos lleva a pensar que Korah argumentaba que Moshe era un dictador debido a que ni por el camino de los, digamos, de las cualidades, Moshe daba paso para que otro le compitiera a Aarón en el puesto, ni por el camino del derecho de la herencia, porque también él había sido desposeído, según él, del cargo de honor. Entonces es que llegan ellos a la conclusión que Moshe era un dictador. Pero en el fondo del tema vemos que Korah realmente tenía un problema con Dios mismo. Y de hecho, así es precisamente como reaccionó Moshe ante las demandas de los rebeldes. Porque fíjense acá en el versículo que sigue, 16:11, dice, por eso, dice Moshe, tú y toda tu comitiva están contra Hashem. Entonces, ¿cuál era el problema de Korah? Que estaba contra Hashem. Pues, ¿quién es Aarón para que esté protestando contra él? Y es más, en Bamidbar 17:20 que tenemos en pantalla, dice, y ocurrirá que el hombre que yo elija, su vara florecerá, dice Dios, aquí está hablando Dios, haré amainar las quejas de los hijos de Israel contra mí. ¿Contra quién eran las quejas? Contra Dios. Entonces este versículo demuestra que Dios reconoce que las quejas eran en contra de Moshe, que las quejas en contra de Moshe eran en realidad quejas contra él mismo, contra Dios. Las quejas sobre mí que presentan ustedes, dice Dios. Esta rebelión era en realidad un debate político en contra de Dios, no de Moshe. Dios reconoce que es su responsabilidad clarificar cómo funcionan los principios mediante los cuales él establece su maquinaria. Entonces, a diferencia del incidente del incienso, Dios hace la propuesta de las 12 varas por iniciativa propia, una de cada tribu para que cesen las quejas de los hijos de Israel sobre mí. El análisis nos devuelve al tema general del libro de Números, de Bamidbar, y nuevamente estamos envueltos en establecer normas constitucionales que sirvan de base para el cuerpo político judío a lo largo de los años. La historia de Korah, entonces, tiene enormes implicaciones históricas. Nos enseña que los principios del proceso democrático no pueden ser aplicados a las interacciones espirituales. Aceptar una relación espiritual con Dios necesariamente significa darle a Dios el poder de decisión de seleccionar a la gente que servirá de canal para la comunicación. Es decir, el pueblo judío le da el poder a Dios. ¿Cuándo le da el poder a Dios? Cuando le dice, sí, Señor, haremos lo que tú nos ordenes. Aceptamos tu autoridad sobre nosotros, ¿sí? Ahora, Dios le traspasa el poder, este poder a su representante. ¿Quién es el representante? Moshe. Ahora, el poder de la decisión final sobre cómo conducir el mundo termina en manos del representante de Dios. Y entonces el Tzadik, el justo, tiene mucho poder. El poder que Dios pone en las manos de sus representantes, del justo, del sabio, del Tzadik, aparece específicamente en el Talmud, analizando Samuel, segunda de Samuel 23:3. Tengo acá también. Dijo el Dios de Israel, me habló la roca de Israel, el que con justicia gobierna sobre los hombres,
que en el temor de Dios gobierna. ¿Qué es lo que dice el Talmud respecto a este versículo? Rabí abajo dijo, ¿qué significa este versículo? Dios, dijo el Dios de Israel, me habló la roca de Israel. Yo reino sobre el hombre, pero ¿quién reina sobre mí? El hombre recto, sádico. Porque cuando yo emito un decreto, el hombre recto tiene el poder de invalidar. El hombre de Dios tiene poder porque ese poder es legado por Dios a él y él puede ejercer ese poder en la práctica sobre el pueblo que le rodea. El pueblo de Israel le dio la autoridad a Dios cuando aceptó las leyes de Dios sobre él. En el momento en que el pueblo le da la autoridad, Dios confirma, reafirma delante de todo el pueblo a Moshe, su líder. Moshe, como profeta, trae los milagros que fueron para el pueblo de Israel en el desierto, ¿sí? Los trae y los hace realidad en este mundo. Y a ello nosotros no podemos quejar por ello, porque es determinación de Dios dar esa autoridad y los sucesos se dieron tal cual sucedieron en el desierto, de acuerdo también a la autoridad que tenía Moshe. Entonces, en resumen, Moshe lo que hizo fue transmitir la voluntad de Dios con respecto al nombramiento de los cargos que habían que nombrar, los jefes de las tribus, el cargo del Cohen Gadol y el orden de sucesión de cada uno de esos cargos. Eso lo estipuló Dios. Moshe fue el canal receptivo para hacer de eso una realidad aquí en la tierra. Hubo personas que por no tener claro ese aspecto se rebelaron en contra de la autoridad de Moshe declarándolo dictador. En el fondo, cuando se rebelan contra las decisiones de Dios, se van en contra de el justo, el Hijo de Dios, que es el representante físico de Dios en este mundo. Preguntas.